El posmodernismo es una corriente de pensamiento asistemática. Digamos, no es una escuela de pensamiento, es un conjunto de autores de la época de los años 70 a los años 90 del siglo pasado, que son conocidos entre ellos, como por ejemplo Michel Foucault, Jacques Derrida, Friedrich Nietzsche, Jean-François Lyotard y pues algunos otros. El posmodernismo en realidad es un rechazo, eso es lo que plantea generalmente, un rechazo a las grandes categorías o relatos de la modernidad. El posmodernismo no tiene un punto de referencia y bueno, es necesario analizarlo. Y empezando, vamos a empezar por analizarlo entendiendo la palabra posmodernismo. Esa palabra usa un prefijo que es post, que quiere decir después. Entonces la posmodernidad es lo que viene después de la modernidad. Entonces vamos a tener necesariamente que entender lo que es la era moderna para poder definir lo que es la posmodernidad. Y la modernidad en sí postulaba, esa época de la modernidad postulaba, si lo queremos ver en tiempo pasado, que la historia la hace el hombre, que es una historia, las acciones fuertes, los imperativos fuertes, como el que acabo de decir. Bueno, la historia la crea el hombre y punto. Es una sola historia, un solo relato que se mantiene, mientras que la posmodernidad deconstruye y derriba ese argumento tratando de decir, no, es que no hay una sola historia, hay cientos de historias, miles de historias, historias individuales que se van construyendo en diferentes etapas, en diferentes épocas y que son muy subjetivas, que le pertenecen a cada quien, que no necesariamente el relato de la historia en general es el relato que todos debemos tener, sino que es la historia de cada quien la que cuenta. Eso en este momento que lo decimos tiene mucho sentido porque realmente es válido. Yo creo mi propia historia, por ejemplo, pero cuando vamos viendo y entendiendo bien lo que la posmodernidad plantea, vamos entendiendo que no es exactamente eso, sino que al final pues hay un objetivo digamos así, detrás de todo esto. Entonces, como decía, estos imperativos fueron cambiando con la posmodernidad, los imperativos de que patria y libertad, por ejemplo, ese es un tema imperativo, el imperativo de la historia, la crea el hombre, el imperativo incluso de que hay un solo Dios, todo eso viene a ser deconstruido y viene a ser cuestionado por la posmodernidad. Entonces, eso provoca que la filosofía moderna o posmoderna, mejor dicho, se convierta en una moda y empiece a tener auge después de la caída del muro de Berlín, porque realmente antes de la caída del muro de Berlín existía el término, ya había sido propuesto por Lyotard y ya estaba, pero como que empezó a tener más auge después de la caída del muro de Berlín. Ese libro precisamente que pone de manifiesto el posmodernismo, es el libro La condición posmoderna de Jean-François Lyotard, que pues él parte desde el análisis del saber sobre las sociedades desarrolladas y concluye que en las sociedades más desarrolladas es donde se acumula más el saber y por consecuencia pues ahí mismo se acumula el poder. Eso tiene mucho sentido porque realmente en las sociedades que nosotros conocemos hoy en día como las más desarrolladas es donde más crece el conocimiento, es donde se desarrollan más las escuelas del pensamiento, las universidades, y pues por consecuencia eso hace que las personas tengan más poder, a mayor conocimiento, mayor poder. Sin embargo, Lyotard en 1986 escribe un libro, ese libro se llamó El posmodernismo explicado a los niños, y realmente no era un libro para niños, pero él quizás por malicia le puso el posmodernismo explicado a los niños. Pero en ese libro, que no era nada fácil de entender, Lyotard tiene un texto específico llamado La misiva sobre la historia universal. Y en ese texto, en ese espacio, va a enumerar los grandes relatos, las grandes categorías que él cree que han sido impuestas en la civilización occidental. Y entonces él va a decretar la muerte de esos grandes relatos, esas grandes categorías, y eso pues es lo que empieza a generar confusión. Sin embargo, Lyotard dice que hay 4 grandes relatos, y los cuales él va a tratar de deconstruir y al final su objetivo es de destruir.